El Premio Nobel de Física 2022 ha sido concedido a los investigadores John Clauser, Alan Aspect y Anton Zeilinger por sus experimentos con fotones entrelazados, poniendo de manifiesto el fenómeno del entrelazamiento, la violación de las desigualdades de Bell y liderando el campo de la información cuántica. Creemos que es un premio muy merecido y queremos explicar por qué es tan importante los descubrimientos de estos investigadores. El fenómeno del entrelazamiento fue puesto de manifiesto sobre el papel, teóricamente, por el famoso Albert Einstein, en colaboración con otros dos físicos, Podolsky y Rosen, es lo que se llama EPR, y es un fenómeno que resulta tan chocante, tan absurdo, que ellos consideraron que era una prueba, realmente, de que la mecánica cuántica tenía que ser una teoría errónea, o al menos incompleta. Ahora, ¿en qué consiste este fenómeno del entrelazamiento cuántico? Bien, pensemos en una partícula cualquiera, por ejemplo, un electrón. Un electrón tiene muchas propiedades físicas, tiene una masa, tiene una carga eléctrica y tiene también lo que se llama el spin, que es su giro intrínseco. Podemos imaginárnoslo como un pequeño planeta que gira sobre sí mismo. El spin del electrón puede estar en dos estados básicos, o bien girando en un sentido, y podemos imaginarlo como una flecha que avanza en el sentido de un tornillo que girara de la misma manera, o girando en sentido contrario, y entonces la flecha apuntaría en sentido contrario. Esto es lo que se llama el spin del electrón. Bien, a este primer estado se le denomina en física cuántica el estado flecha para arriba, o a veces también se pone +1, o bien estado flecha para abajo, o -1. Supongamos ahora que tenemos dos electrones. Entonces, los dos electrones podrían estar, por ejemplo, con los dos spines hacia arriba. Entonces, su estado sería el estado flecha para arriba del electrón 1 por el estado flecha para arriba del electrón 2. También podrían estar con los dos spines, por ejemplo, para abajo. Esta es otra posibilidad. Entonces, tendríamos el estado flecha para abajo del electrón 1 por el estado flecha para abajo del electrón 2. Bien, hasta aquí todo normal. Ahora, la mecánica cuántica permite que los electrones estén en una superposición de ambos estados. Entonces, en ese caso, no podríamos decir que están en uno y en otro. Por ejemplo, podrían estar en la suma de estos dos estados. Una superposición de los dos electrones con el spin para arriba y los dos electrones con el spin para abajo. Esto es lo que se llama un estado superposición. Y cuando es una superposición de estados de diferentes partículas, es lo que se llama un estado entrelazado. Bien, supongamos ahora que nuestros dos electrones están realmente en un estado entrelazado como el que acabamos de poner ahí. ¿Qué sucede si ahora medimos el spin del primer electrón? Por ejemplo, pues nos puede salir o para arriba o para abajo, no tiene un spin definido. Lo mismo pasaría si midiéramos el segundo. Pero vamos a ser más concretos. Supongamos que medimos el spin que está en este estado superposición y que nos sale con la flecha para arriba. Entonces, lo que sucede es que el estado cambia, porque ahora ya la posibilidad de que el spin del primer electrón esté apuntando hacia abajo ya no existe. Ahora el spin del primer electrón necesariamente es hacia arriba. Es decir, el estado se convierte en un estado que es solamente sobrevive esta parte de aquí. Es un estado que el spin del primer electrón apunta para arriba y el del segundo también. Solamente sobrevive esta parte de la superposición. Esto es lo que se llama el colapso del estado. Y es un postulado de la mecánica cuántica, que cuando se mide un estado, el estado tiene que decidirse por una de las dos partes de la superposición. En este caso sería con las dos flechas para arriba. Es decir, que el nuevo estado de los electrones es con la flecha para arriba el primero y con la flecha para arriba el segundo. Bien, lo más importante de este efecto es que por el hecho de haber medido el spin del primer electrón, el spin del segundo electrón ahora ya está perfectamente definido, a pesar de que no hemos hecho nada sobre el segundo electrón, solamente hemos trabajado, solamente hemos medido sobre el primer electrón. Y este efecto, esta influencia de la medida del primer electrón sobre el segundo, se ha transmitido esa influencia de una manera instantánea, sin ningún tipo de soporte material. No es que se hayan mandado ondas electromagnéticas para informarse de lo que ha sucedido y para que el spin del segundo electrón cambie. No. Parece casi una especie de telepatía entre estados que al cambiar uno, cambia automáticamente el segundo. Y esto es precisamente lo que le repugnaba a Albert Einstein, porque esto parece violar la teoría de la relatividad, en la que nada se puede transmitir a una velocidad mayor que la de la luz. Pensemos en lo siguiente:
Aquí hemos pintado los electrones muy cerca, el uno del otro, pero podríamos haber tomado estos dos electrones y antes de hacer ninguna medida, haberlos mandado a millones de kilómetros de distancia el uno del otro. Por ejemplo, a extremos opuestos del sistema solar, donde unos investigadores, que típicamente en estos experimentos se les suele llamar Alice y Bob, pueden medir el spin respectivo de sus partículas. Entonces, en este caso, Alice mediría el spin de su electrón y por el hecho de medirlo cambiaría instantáneamente el estado del spin, el estado del electrón de Bob, y Bob sin haber hecho nada. Sería una influencia instantánea a lo largo de millones de kilómetros. Esto decimos que es lo que le repugnaba a Albert Einstein. Este trabajo, a pesar de ser muy importante, llamó muy poco la atención de los físicos. Hubo muy pocos físicos que realmente se interesaran por él. Una excepción, por ejemplo, fue Schrödinger. La mayor parte de los físicos pensaron que esto era como hablar del sexo de los ángeles, porque pensaron que a efectos prácticos esto no tenía ninguna consecuencia, porque era semejante a lo que sucede en el mundo clásico, cuando imaginemos que tenemos una bolsa con dos bolas, una bola blanca y una bola negra, y extraemos una bola sin mirarla, la metemos en una caja y se la mandamos a Alice, y la otra bola la metemos en una caja y se la mandamos a Bob. Alice no sabe cuál es el color de su bola, ni tampoco Bob, pero cuando Alice abre su caja y ve que es blanca, por ejemplo, pues automáticamente sabe que la bola de Bob es negra. Sin embargo, aquí no se ha transmitido nada, realmente no ha habido ninguna transmisión de información, y parece que el entrelazamiento a efectos prácticos funciona igual que el ejemplo de las bolas, con lo cual la gente no le prestó demasiada atención. Sin embargo, unas décadas después, en los años 60, concretamente en el año 1964, entró en escena el héroe real de esta historia, que es el físico irlandés John Bell. Por cierto, que es una gran injusticia que John Bell nunca recibiera el premio Nobel, cuando realmente es el máximo contribuyente a este fenómeno del entrelazamiento cuántico. Bien, John Bell demostró algo muy importante. Demostró primero que el entrelazamiento no funciona como el ejemplo clásico de las dos bolas. Realmente funciona de una manera distinta. Y además demostró que se podía comprobar experimentalmente si el entrelazamiento era un fenómeno real o no era un fenómeno real. La clave de la idea de Bell es la siguiente. Primero, cuando producimos estos electrones en un estado entrelazado, y se los mandamos a Alice y a Bob, no producimos solo un par, sino producimos muchos pares, y se los mandamos a Alice y a Bob, muchos pares. Y además permitimos que Alice y Bob, por ejemplo, Alice no solamente mide el spin en la dirección vertical, sino que permitimos también que mida en otras direcciones, que pueden formar un ángulo con la dirección vertical. Y lo mismo para Bob, ¿no? Pueden medir en diferentes direcciones el spin. De esta manera, por ejemplo, le llega un electrón a Alice, decide en ese mismo momento en qué dirección va a medir el spin. Y eso tiene un resultado que puede ser +1 si el spin va hacia arriba o -1 si va hacia abajo. Y lo mismo para el siguiente electrón, etcétera, etcétera. Y así va obteniendo medidas que serían +1, -1, +1, etcétera. Las podemos llamar A1, A2, A3, etcétera. Y lo mismo Bob. Va obteniendo en sus medidas B1, B2, B3, etcétera. Bueno, pues Bell demostró que existe una combinación de estas medidas, es decir, una función de A1, A2, etcétera, B1, B2, etcétera, que si la naturaleza es clásica, necesariamente es menor o igual que 2. Y esto es lo que se conoce como las desigualdades de Bell. Hay muchas formas de expresarlas, pero esta es una forma posible. Bien, y esto es algo que se puede comprobar experimentalmente. Además, Bell demostró que la mecánica cuántica, cuando las partículas están en un estado entrelazado, tiene como predicción que esta misma función de A1, B1, etcétera, esta misma función es mayor que 2. Es decir, viola las desigualdades de Bell. Esto está en contradicción. Por lo tanto, ahora iba a ser posible experimentalmente determinar si el entrelazamiento es realmente un fenómeno real o no. Habría que hacer un experimento de este tipo, tomar estas medidas, calcular esta función y ver si es menor o igual que 2 o es mayor que 2. En el primer caso, la naturaleza parece ser clásica. En el segundo caso, no puede ser clásica. Y sin embargo, la mecánica cuántica saldría airosa. Por lo tanto, es un experimento crucial realmente para la mecánica cuántica.
Bien, cuando decimos que la naturaleza es clásica, nos referimos exactamente a que las magnitudes de las cosas están perfectamente determinadas, una partícula como un electrón tiene perfectamente determinada su posición, su velocidad, su spin, etc., y además que no puede haber influencias que se transmitan más rápido que la luz. Es lo que uno entiende intuitivamente por una naturaleza en la que las cosas están bien determinadas. Esto es una naturaleza clásica. La mecánica cuántica no es clásica, es mucho más rara que la naturaleza clásica. Ahora bien, esto es lo que predijo Bell. ¿Y qué es lo que dijo el experimento? ¿A quién le dio la razón? Bueno, pues ahora es cuando entran en juego los galardonados con el Premio Nobel de Física, 2022. Estos investigadores hicieron varias cosas importantes. John Clauser, en primer lugar, simplificó y generalizó las desigualdades de Bell de una manera que era mucho más fácil de comprobar experimentalmente. Y de hecho, siempre que se ponen a prueba las desigualdades de Bell, siempre se hacen en la forma en la que fue desarrollada por John Clauser y sus colegas. Y además, John Clauser participó en la primera verificación experimental de las desigualdades de Bell. En cuanto a Aspect y Seilinger, fueron los que realizaron los experimentos esenciales en este campo, los experimentos que realmente se hicieron con todas las garantías y que luego se han repetido en infinidad de ocasiones, y por ello tienen un gran mérito también. Bien, y lo que descubrieron Aspect, Seilinger y todos los experimentos posteriores es que siempre la naturaleza, el experimento, siempre da la razón a la mecánica cuántica. Es decir, la mecánica cuántica pasa airosa a la prueba porque se comprueba, primero, que las desigualdades de Bell se violan, como predice la mecánica cuántica, y que además se violan en la cantidad que predice precisamente la mecánica cuántica, de acuerdo con las predicciones de la mecánica cuántica. Esto es un experimento tremendamente importante, porque significa, en primer lugar, que la mecánica cuántica pasa a la prueba. Si las desigualdades de Bell no se hubieran violado, resultaría que la mecánica cuántica, a pesar de todos sus éxitos, realmente es una teoría incorrecta. Eso no significa que la mecánica cuántica sea la última teoría de la naturaleza. Podría ser que sea sustituida por otra teoría, pero esa nueva teoría también tendría que violar las desigualdades de Bell, porque eso es un hecho experimental. Y en segundo lugar, este experimento nos dice que la naturaleza no es clásica. Esto es tremendamente importante porque, aunque no sabemos cuál es la teoría más fundamental de la naturaleza, sabemos algo de su personalidad, por decirlo así. Sabemos que no puede ser clásica. Sabemos que tiene que haber algún tipo de transmisión superlumínica de este tipo, porque si no, no se podrían violar las desigualdades de Bell. Bien, por eso, este resultado es importantísimo desde el punto de vista conceptual y el premio Nobel es muy merecido. Vamos a añadir dos cosas a lo que acabamos de decir. La primera cosa es que, a pesar de que el entrelazamiento es, como hemos dicho, una especie de telepatía entre estados, sin embargo, aunque parece violar la teoría de la relatividad, realmente no la viola. O sea, se puede demostrar que no es posible utilizar el entrelazamiento por sí solo para producir comunicación entre Alice y Bob, entre dos observadores. No es posible. Por lo tanto, justificar, por ejemplo, la telepatía, como la que vemos en las películas, basándose en el entrelazamiento cuántico, pues está muy bien para una película, pero realmente no tiene base científica. Y en segundo lugar, este resultado decimos que es muy importante desde el punto de vista conceptual, pero además está dando lugar a desarrollos y aplicaciones importantísimas, como por ejemplo la teleportación y especialmente la computación cuántica, que son tecnologías en desarrollo, pero de las que se pueden esperar avances y progresos extraordinarios que de hecho no sabemos ni cómo serán en el futuro. Por lo tanto, repetimos, el premio Nobel es muy merecido.